Buenos días con todas las personas que están viendo el video. El video se trata sobre un rectificador de onda completa. Para ello lo primero que vamos a hacer es instalar un programa que nos permita simular dicho rectificador. En este caso vamos a utilizar el Multisim 11.0. Ya lo hemos descargado. Les dejaré en la descripción el link donde puedan descargarse el mismo. Una vez que se lo han terminado de descargar, vamos a ejecutar, se lo extrae, y una vez que se han extraído las partes, tenemos esta carpeta. Vamos a proceder a ejecutar la instalación. Ahora aquí llenamos con los datos que deseamos. Vamos a instalar el producto de evaluación. Ponemos siguiente. La dirección donde queremos que se instale nuestro equipo, no le cambiamos. Aquí verifica que tenga espacio para grabar en nuestro equipo. Ponemos siguiente. Este es para colaborar con National Instruments. Si queremos le damos con información para los cuales nos van a enviar nueva información del software o esas cosas, o nuevas actualizaciones. En mi caso le voy a poner que no. Si ustedes desean le ponen que sí. Siguiente. Aceptamos los términos. Igual ponemos siguiente y comienza la instalación. Una vez que se ha terminado de instalar el Multisim, nos aparece la siguiente pantalla. Le ponemos next y con eso ha finalizado la instalación del mismo. Ahora me pide reiniciar el equipo. Lo vamos a hacer. Una vez que termine de reiniciar, seguiré con el video. Ya terminó de reiniciarse el equipo, así que vamos a proceder a ejecutar la aplicación. Ahora vamos a proceder con la parte de los cálculos. Este es el circuito electrónico y nuestros datos son los siguientes. Tenemos el voltaje DC que queremos a la salida aquí, cuánto queremos que nos dé una vez que esté rectificada la onda. La corriente DC aquí mismo. Este de aquí es el porcentaje de rizado, o mejor conocido como factor de rizado. Para tener una salida, que en realidad no sirve el factor de rizado, debe ser máximo del 1%, que es el valor que estamos aquí. La frecuencia en la que vamos a trabajar es a 60 Hz, que va a ser la frecuencia de la fuente de aquí, de DC. Ahora, en base a estos datos vamos a calcular el valor de la resistencia. Sacamos con la ley de Ohm, que la voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejamos la resistencia y reemplazamos los valores. Nos sale que el valor de la resistencia es de 10 kiloohmios. Ese sería el valor que vamos a utilizar. Ahora vamos a sacar el valor de capacitor. Para el valor de capacitor sacamos de la fórmula del factor de rizado, que es 1 sobre 4 raíz de 3 por la frecuencia, por la capacitancia y por la resistencia. Procedemos a reemplazar los valores y despejamos la capacitancia, y nos sale que el capacitor debe tener una capacitancia de 2,4 por 10 a la menos 5 faradios, que para nuestro caso, aproximándonos a valores comerciales, utilizaríamos la de 22 microfaradios. Ahora el voltaje pico.
Vamos a calcular el voltaje pico, lo sacamos de la siguiente fórmula. Es sacamos de la fórmula del voltaje en DC. Entonces el voltaje DC es igual al voltaje pico menos el voltaje umbral. Este voltaje umbral nos da el datasheet del diodo que vayamos a utilizar para el puente de diodos. Sobre 1 más 1 dividido para 4 por la frecuencia, por la capacitancia, por la resistencia. Reemplazamos los valores y vemos que el voltaje pico para nuestro caso es 6,49 voltios. Ahora, bajo los valores ya calculados, tenemos este de aquí. Este sería nuestro circuito resultante. Para el caso utilizaríamos, para simular podemos utilizar cualquier diodo, pero en este caso elegí, para hacerlo más cercano a la realidad, un diodo. Es el 1N4001. Este de aquí tiene el voltaje umbral de 0,7. Como vemos, el voltaje pico de la fuente sería 6,49 a 60 Hz. El valor de la capacitancia es 22 microfaradios y el de la resistencia es 10 kiloohmios. Procedemos en base a estos datos a verificar que nos salgan los valores que deseamos. El voltaje DC es igual al voltaje pico menos el voltaje de rizado pico dividido para 2. Despejamos de la fórmula y llegamos a la parte de aquí, que es la que nos interesa, que sería igual al voltaje pico menos 2 voltajes umbrales dividido para 1 más 1 sobre 4 por la frecuencia, por la capacitancia, por la resonancia, y eso nos da los 4,99 voltios en DC. Ahora vamos a verlo para AC, que es el voltaje de acá abajo, pero no. Este de acá es el voltaje de rizado pico. Este de aquí es igual a la corriente DC dividido para 2 por la frecuencia, por la capacitancia, lo cual nos da un valor de 0,18 voltios. La potencia que manejaríamos, sacamos igual que la potencia es igual a la corriente por el voltaje, reemplazamos la ley de Ohm y obtenemos que la potencia es de 1,9 milivatios. Ahora el voltaje, para este caso el voltaje RMS en AC es igual al voltaje RMS en DC. El voltaje RMS en DC es igual al cuadrado, es igual a 1 sobre el periodo multiplicado por la integral de entre el periodo y 0 de menos 2 por el voltaje de rizado pico dividido por el periodo por el tiempo más el voltaje de rizado pico, todo esto al cuadrado, y estamos integrando respecto al tiempo. Respecto al tiempo. Resolvemos la integral y lo que nos da toda la resolución de esta integral es lo siguiente. El voltaje RMS es igual al voltaje de rizado pico al cuadrado dividido para 3. Despejamos esto, reemplazamos los datos y nos da que el voltaje RMS en DC es igual al voltaje RMS en AC y es igual a 51,269 milivoltios, perdón. Como vemos, en la simulación nos da estos valores. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ir otra vez a la simulación. Vamos a coger dos multímetros, uno para medir en DC y otro para medir en AC. Vamos a medir a la salida del circuito. Tener en cuenta los nombres de los multímetros para no perdernos al momento de ver los valores. Aquí tenemos voltaje en AC y aquí voltaje en DC y vamos a correr la simulación. Ahora
el voltaje en DC, vamos a ver. El voltaje en DC me da que es de 4,99. Aquí me da que es de 5,236. En realidad está bien, hay un pequeño error que es debido al voltaje umbral que maneja cada uno de los diodos. Probablemente el modelo del diodo que está aquí maneje un voltaje umbral que sea un poco diferente al que nosotros utilizamos para los cálculos. Y en el voltaje AC me da 49,274 milivoltios. Y eso está acá abajo, que es muy cercano, también es de 51,962 milivoltios, que es debido a lo que les comento. Vemos que los valores no salen muy cercanos a lo que esperábamos, pero lo que necesitamos ver es si en realidad está rectificando. Para ello vamos a utilizar un osciloscopio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a coger el voltaje de entrada al circuito, que sería este de aquí. ¿Sí? Como vemos, este es el de la fuente. Y vamos a coger el voltaje de salida, que sería el que es de la resistencia. A este lo vamos a cambiar de color para poderlo visualizar mucho mejor en el aquí. Como vemos, el uno está a la entrada del circuito y el otro está a la salida. Vamos a correr la simulación. Y ahora vemos que nos sale arriba, en la parte de la entrada nos está saliendo arriba. Y eso es porque está en DC. Tenemos que poner en AC el osciloscopio y nos sale la forma de onda de la señal de entrada, que es la que vemos en rojo. Y a la salida vemos que nos sale la forma de onda en la resistencia, que es DC. Tal como vemos aquí, igual los valores estamos viéndolos aquí. Vemos que está rectificando, haciendo el trabajo el puente de diodos, que es rectificando. Ahora, ¿cuál sería nuestro voltaje pico a pico? Para eso, ¿cuál nos interesa? El que nos interesa en realidad es nuestra salida, que es el voltaje DC. Vamos a parar la simulación y vamos a tomar únicamente esa parte de la gráfica, esa parte de la simulación. Vamos a medir únicamente la salida de nuestro circuito. La volvemos a correr y vemos que no nos está dando, es porque está en AC. Tenemos que cambiarle a DC y nos da los valores de aquí. Ahora, ¿cómo podemos comprobarlo? Vamos a proceder a parar la simulación y vamos a medir los valores. Vamos a volvernos un poco y vamos a utilizar estos de aquí, son los periodos. Ahora, ¿cómo los utilizamos? Vamos a llevarlo al siguiente Y máximo y a este vamos a llevarlo aquí al siguiente Y mínimo. Y los valores que nos dan son los siguientes: es 5,156 voltios como mínimo, perdón, es este de aquí. Vamos a visualizarlo un poco mejor. Vamos a agrandar esto de aquí y vamos a cambiar la escala. Esta de aquí es la que necesitamos cambiar. Sí, ahí ya lo vemos más claro. Como vemos aquí, tenemos la parte mínima y acá tenemos la parte máxima. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que utilizamos para calcular esto? Es el voltaje de rizo pico máximo menos el voltaje de rizo pico mínimo es igual al voltaje de rizado pico a pico, que son los valores que estamos viendo que hemos obtenido aquí.
y nos da 0,157 voltios, que en realidad es muy cercano a lo que estábamos esperando. Como vemos aquí, este es el voltaje. Como les digo, las diferencias que vemos se dan debido al voltaje umbral que maneja cada uno de los diodos, el cual puede ser variar un poco los valores. Y eso sería todo. Muchas gracias, que tengan un excelente día.